Hola, ¿qué tal? Les habla aquí la galleta. Y hago este video de rápido porque justo el día de ayer se anunció por parte de Meta el modelo del Llama 3, uno de los modelos más poderosos hechos a la fecha, con muchísimos parámetros, que va a estar inscrito o que va a estar útil en las distintas aplicaciones que Meta está proporcionando: WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook, y va a ser usado como un asistente virtual. Y lo promueven como una gran revolución, como algo que va a cambiar la industria, como algo que vaya, o sea, lo normal de una empresa intentando jalar varo, ¿no? Porque así funciona el mercado, seamos claros. Pero al mismo tiempo que estoy yo revisando esta información, a mí me ha tocado trabajar con directivos, me ha tocado trabajar con empresarios, me ha tocado trabajar con catedráticos, me ha tocado trabajar con empresas de inteligencia artificial, con expertos, o empresas, bueno, no empresas, perdón, con institutos de investigación, y me sorprende la cantidad de desinformación que están promoviendo en conjunto con estas otras empresas como Meta, como ahorita Twitter también con lo que sacó de Grok, me parece se llama, Google y demás, en los cuales están ahorita compitiendo por ver quién, perdónenme, se va a escuchar muy vulgar, pero no, olvídalo, lo voy a cambiar. ¿Qué chicharrón truena mejor? Si ustedes saben a qué me refiero. Entonces es como, a ver, sí, pero muchas veces le venden la idea errónea a los usuarios de que necesitas muchísima infraestructura, muchísimo dinero para poder reentrenar modelos. Ocupan los modelos de lenguaje de una manera extremadamente insegura, de una forma en la cual piensan que, por ejemplo, si lo ocupo como una fuente de datos, me va a funcionar porque aprendió la memoria y es que tienen los nuevos numeritos, ¿no? Ahorita te los voy a mostrar por a qué me estoy refiriendo con esto, de que funcionan muy bien. Y es que me da muchísimo coraje porque muchísima gente que estamos trabajando, que sabemos cómo funciona, sus limitantes, que recomendamos y dejamos de recomendar, sus usos y metodologías de seguridad, no los toman en cuenta porque ahorita hay una gran corriente que está empujando mucha información. Déjenme, voy al respecto con el tema. Voy a ir ahorita compartiendo algunos detallitos. Por ejemplo, está Llama, ¿no? Llama está en estos momentos como un modelo que bueno, que puede competir con GPT-4, que tiene ventanas o bueno, cantidad de parámetros en billones, miles de millones en este caso, hablando de un tema más latino, más hispano hablante, y que hace muy buena referencia. De hecho, esos son los números que les estaba comentando que son muy buenos. Sí son buenos en matemáticas, sí son buenos en tareas del lenguaje para humanos, sí son buenos memorizando cierta información. Y les voy a decir algo, esto es en estos momentos muy engañoso, ¿sale? ¿Por qué? Porque los modelos de lenguaje que existen hoy en día, sí está muy bien que existan modelos cada vez más potentes, más capaces y demás, pero llegamos ya a un punto desde, ¿qué será? GPT-3, me parece, en los que los modelos de lenguaje ya son buenos en tareas de lenguaje para comprender de qué estemos hablando. Por ejemplo, tú le puedes pedir a un modelo que te ayude a comparar dos ideas, porque ya entienden el contexto de las palabras, te las saben contrastar. Es muy bueno en ello. No necesitas como que ingestarle más palabras o sea, no, ya son muy buenos en sí mismos. Y estoy hablando de una tecnología que salió en el 2020, me parece. Estamos en 2024 y ahorita estamos viendo a ver quién chicharrón trona más. ¿Por qué digo esto? Porque este tipo de tareas son más para inversores. O sea, este tipo de números es para decirle al inversor, oye, ¿sabes qué? Mi empresa está liderando en el campo de IA, ocupo tantos millones de dólares para poder seguir siendo líder. Invierte conmigo porque yo tengo el modelo más poderoso, ¿no? Eso, los inversores, como no tienen a veces idea de tecnología, dicen, va, tus números me llaman la atención, son métricas, es mesurable, ahí te va mi dinero. No, esto le sirve específicamente para las empresas, así funciona el mercado. Pero ojo, porque te va a pasar exactamente, si tú piensas de esta forma, como un inversor en el área de tecnológica, te va a pasar justo lo que le pasó a Google. Déjenme ver, porque creo que se me movió. Google perdió más de 100 billones, volvemos a lo mismo, billón es con estadounidenses, 1.000 millones en Hispanoamérica, donde utilizando su modelo de Bard al hacerle algunas preguntas, les falló en plena presentación y se les fue pero así mega ultra en picada. Entonces, este, bueno, ahorita, por ejemplo, estamos viendo que están teniendo un problema muy grande los modelos de lenguaje para memorizar cosas y hechos. En este caso, por ejemplo, lo publicó, no tiene mucho, que presentaron ahorita Gemini y fallaron, pero brutalmente. Y déjenme les explico por qué. Yo voy a cerrar esto. Los modelos de lenguaje
antes de de seguir mostrando las cosas. Los modelos de lenguaje son muy buenos acomodando palabras. Eso, si sigues mi canal y sigues lo que estás haciendo, los cursos, este, eres un aficionado y que ha estado un poquito más metido aquí, crees, con lo que hemos publicado, te habrás dado cuenta que los modelos son buenos colocando palabras. Esto lo vengo mencionando desde hace muchos años y son buenos de forma gramatical, ¿no? La gramática y el ordenamiento coherente de palabras puede existir en información aunque no es real. ¿Con qué se tiene que cotejar? Usualmente lo que se genere de información más, pues un tema de veracidad con una fuente de datos. ¿Por qué? Porque si tú le dices, oye, genérame una información esperando que tenga una memoria correcta, pues se puede generar una frase, pero no implica que haya veracidad en la generación de esa frase. Por eso les digo que estos numeritos que comparte Facebook, que comparte Gemma, que comparte, bueno, en este caso, que sería Google, OpenAI y demás, son para los inversores. O sea, porque sí, está muy padre que tu modelo sea cada vez mejor, y lo voy a poner así entre comillas, mejor en tareas específicas del lenguaje, pero te estás arriesgando, tienes una ventana, porque bueno, estos son porcentajes, ¿no? 68%, 33%, 80%, en que lo que saquen esos modelos puede ser verdad o mentira, ¿no? ¿Y qué que te pasa lo de Google? Hazlo así, así va a funcionar. Entonces, esto te digo, números son para verdaderamente inversores. Y como sabríamos que en este caso pueden fallar, nosotros que somos profesionistas y que buscamos maneras en las cuales evitar ese sesgo y ese problema de seguridad, porque ojo, es un problema de seguridad, se tiene que manejar como tal, utilizamos herramientas que nos ayuden a evitar que los modelos sean usados por su memoria, pero y mejor por sus capacidades de lenguaje. Nosotros por eso utilizamos algo que se les conoce como RAGs. ¿Qué es esto? Es Retrieval Augmented Generation, en el cual tú haces exactamente el mismo trabajo que harías, por ejemplo, con ChatGPT, con Copilot, con quien tú quieras, y en vez de utilizar su memoria, utilizan una fuente de datos externa. Esta fuente de datos usualmente puede ser documentos, una base de datos vectorial, que bueno, si sigues mi canal entenderás a qué me refiero. Yo soy más defensor de utilizar grafos de conocimiento porque tienen una capacidad brutal en comparación con cualquier otro tipo de almacenamiento de información, para que esa sea tu fuente y a partir de ahí, utilizando eso, te contesta, ok, tienes este texto. Es como, la analogía está bien chida, como si yo te dijera, aquí tienes un libro de leyes, medicina, tú eres una persona capaz, pensante, que sabe leer y sabe evidentemente extraer información de, porque ya tienes esa capacidad, tienes cierta edad, tienes cierto conocimiento, va, aquí tienes el libro, a lo mejor no sabes nada de medicina, pero aquí tienes el libro, investígame dentro del libro en qué parte dice tal cosa o qué dice con respecto a tal tema, ¿no? Entonces, esos modelos lo que hacen es que van a investigar en ese libro. A ver, índice, llegamos a este punto. Ok, abre la página, lee y te explica lo que lee. No es dependiente de la memoria. ¿Por qué? Porque ya tienes la tarea del lenguaje. Es así como se utilizan estos modelos y se procura hacer. Entonces, nosotros usamos estas herramientas que evitan mucho la alucinación. ¿Qué tanto lo eliminan? En una investigación que se hizo hace poquito por Data World, y esto ha sido referente por un par de meses, el mejoramiento es inmenso. O sea, tenemos aquí en amarillo el accuracy, la certeza de utilizar un modelo únicamente por su memoria y utilizarlo con un knowledge graph. Evidentemente, pues, hay márgenes de mejora, es evidente. Depende mucho de las técnicas que se utilicen, qué tan limpia está la información, qué tanto contexto le das de información, pero es que es un aumento del 30%. Y estamos hablando que es adicional a cualquier modelo de lenguaje, el que tú quieras. ¿No? No estamos hablando de uno, estamos hablando de todos los modelos de lenguaje existentes, al menos los actuales, porque si nos vamos un poquito más atrás, jala tú un GPT-2 y vas a ver que no te da buenos resultados, pero GPT-3 en adelante y todos los modelos que están basados en ello, si tú le provees una ventana de contexto, mejoran brutalmente más. Y esto es lo que se está promoviendo de la parte profesional, la parte que yo defiendo. Y lo que está ahorita haciendo Meta y demás es hablarle, sí, a ustedes que a lo mejor no saben de temas de inteligencia artificial, pero también a sus inversores. Y es que, déjenme les comparto, porque bueno, yo ahorita estoy liderando una agencia de inteligencia artificial, nosotros nos manejamos de la siguiente forma, y esta pirámide la hice de rápido, pero es como nosotros normalmente manejamos las capas y en dónde quedan. O sea,
por así decirlo, ahorita Llama y BERT y todo lo que, bueno, en este caso BERT ya no es Gemini, trabajan en esta capa de datos y modelos. Hay un hardware que es, por ejemplo, lo que hace Intel, lo que hace Nvidia para poderte proveer de, mira, aquí tienes los chips, aquí tienes las memorias, entrena y sobre este ejecutas modelos. No necesariamente tienen que ser modelos de lenguaje. Hay unos que son de rescalado para videojuegos, hay unos que son para aumento de FPS. O sea, yo que soy gamer te puedo decir que por ahí se dan algunas cosas. Hay más casos, como por ejemplo si tienes modelos predictivos, funcionan mejor de esta forma por trabajar con hardware de especializado. En mi caso yo no lo hago, ¿no? Ahorita no, pero es una capa sobre la que se sustenta la inteligencia artificial. Ahora, cuando menciona Meta, nosotros tenemos un modelo que es muy bueno. Se supone tendría que estar habiendo en la siguiente capa, que es la de datos y modelos. ¿Por qué? Porque tú tienes datos y a base de esos datos, tú ves tendencias, tú ves cómo se comportan y te puedes generar un modelo. Y ellos dicen, sí, ahí está mi modelo, tan tan, úsalo como tú quieras, ¿no? Y funciona así, asá, y que está muy bueno, y a ver quién está más chido, etcétera. Y las ventajas que hemos estado viendo en los últimos años, bueno, que estoy diciendo meses, porque esta tecnología no tiene mucho que se prendió como pólvora, es que ya están implementando funcionalidades que se verían únicamente en la capa más arriba, que es la de una aplicación. ¿A qué me refiero con funcionalidades? Los multimodales, los famosos multimodales que aceptan el entendimiento de videos, fotos, texto, audio. Es una funcionalidad añadida que se le está dando a los modelos. Muchas veces se tendría que ver si está dentro de la misma infraestructura y datos y modelaje, pero que se puede también utilizar en la capa de aplicabilidad, ¿no? En la cual puedes tú transformar tus datos, tus imágenes, tus fotos y lo que quieras en, en números que puedas después utilizar para generar cosas nuevas, generar nuevas imágenes, entender qué se está haciendo. Y no es muy diferente a lo que se hacía hace años de etiquetar. Literalmente es una capa que te etiqueta datos y a partir de la etiquetación se lo das al modelo. El modelo dice, tengo etiqueta fulanita de tal. Por ejemplo, tengo un documento de un acta de nacimiento. Pues tiene etiquetas de nombre, tiene etiquetas de dónde viene, tiene etiquetas de fechas. Entonces, te etiqueta, se le pasas las etiquetas al modelo de lenguaje y te dice, sí, explícame con estas etiquetas, no sé, ¿en dónde nací? De acuerdo a la etiqueta tal, nací en tal lugar. O sea, así funciona, ¿no? Y Meta lo que promete es que con su proyecto de Llama, que va a estar integrado en WhatsApp, Instagram y demás, ya hay un incremento en inteligencia artificial. A ver, señores, aquí ya vamos a ver la diferencia. Cae específicamente en la parte de apps, ¿sale? Una funcionalidad como lo es en ese momento Copilot. Copilot está base, el modelo base de Copilot es GPT-4 porque están vinculados, hacen merge Microsoft y OpenAI, tienen ese modelo, pero las funcionalidades de, oye, quiero buscar en la web, no son implícitas del modelo de inteligencia artificial, son del sistema al cual está integrado Copilot. Que, oye, ¿sabes qué? Quiero buscar en la web. Bueno, Bing tiene una herramienta, se conecta a GPT-4, hacen esa interacción, intercambian información y entonces ya te dan una ventana de contexto para explicarte si funciona o no funciona. Yo recomiendo mucho Copilot, me ha funcionado muy bien, precisamente porque trabaja ventanas de contexto. Llama vende que tiene un gran modelo, pero también vende que tiene la parte de las apps. Entonces hay que hacer esa diferenciación, no es lo mismo. Y pues bueno, evidentemente yo aquí puse lo del tema de la capacitación, porque yo doy capacitación tanto en uso y creación de apps como en la creación de modelos y sus usos. O sea, a lo mejor no hay que crear nuevos, hay que reentrenarlos o directamente utilizar modelos más chiquitos o específicos para tareas. X, eso es un tema para otro día. Pero a lo que voy con todo esto es, se está desinformando a la gente. Tienes que a fuerzas reentrenar modelos. No, señores, no necesitas forzosamente reentrenar un modelo para que funcione. Con que le des una ventana de contexto va a jalar. No, que necesitas forzosamente tener el modelo más potente. No, señores, no necesariamente. De hecho, hay en Hugging Face, a ver si está en la tabla LLM Ranking. No lo tenía preparado, pero por aquí debe estar el leaderboard, que dice, no, es que tienes que ocupar siempre el mejor y es el más pesado. ¿Sabes cuánto? A ver, es que esto también no se habla. ¿Sabes tú qué sucede, por ejemplo, si lo quieres montar en la nube? Modelos, te voy a dar un ejemplo, tipo, vamos a hablar, por ejemplo, de Orca o Llama. Los que son de 7 billones de parámetros ocupan aproximadamente 8 gigabytes de memoria RAM para ejecutarse, independientemente si ocupas o no un acelerador GPU, TPU. Y esto ya es un consumo elevado de recursos, ¿vale? Si tú estás con la finta de que a fuerzas ocupas un modelo grande, gigante de lenguaje, con un montón de parámetros para que funcione, pues
vas a caer en el error de tener que contratar una nube o un sistema, un rack de información para hacer exactamente lo mismo o cosas similares a lo que podría hacer algún otro modelo. Por aquí debería de estar, dependiendo de cómo funcionan. Aquí hay modelos de 72 billones de parámetros, de 70 billones de parámetros, y siguen algunas cosas de memoria, computación, a lo mejor tema de programación, depende de lo que estén ellos evaluando, dan mejores resultados. Pero que digas tú, wow, qué diferencia hay, por ejemplo, de modelos de 7, bueno, este de 7 billones, el average es de 74.48%, ¿no? Un ejemplo que te digo que son 8 billones. Ahora, de 7 a 70 estás hablando que es un incremento de 10 veces. Y el incremento y el reentrenamiento, pues sí está interesante, mejora considerablemente, pero es que la diferencia tampoco es tanta, de 76 a 81, bajo esos parámetros es muy poco. Y si tú no estás utilizando un modelo para temas de memoria, que yo no lo recomiendo por seguridad, ya vieron lo que le pasó a Google, ¿para qué te metes tú en problemas de tener que utilizar un modelo grandísimo? O sea, ¿para qué? O sea, neta, ¿para qué? Es simplemente, les digo, formas en las cuales la gente está viendo quién es más fregón, quién tiene más recursos y quién jala más dinero a inversores. Pero ustedes tendrían que tener esa conciencia de decir, oigan, pues es que yo no me voy a dejar llevar por una moda. Digo, esto pasó con los NFTs, ¿no? En su momento. Tienen sus usos y aplicabilidades, ¿eh? Por cierto, y tengo pendiente un video para explicarles realmente cómo es una buena aplicabilidad sin caer en estafas. Lo mismo quiero prevenir en este tema de los usos de modelos de lenguaje. Porque, neta, que me haya tocado ver centros de investigación que se encargan en capacitar a gente en inteligencia artificial haciendo cotizaciones a base de la memoria de modelos de lenguaje, dices, ¿cómo es posible? O sea, no tiene sentido. O empresas grandes, sin decir nombres, evidentemente, donde sus directivos y expertos en inteligencia artificial crean que es importante invertir millones en probar todos los modelos de lenguaje y ver cuál funciona mejor sin contexto, o sea, sin ventanas de contexto, ni esto que le estoy diciendo de inversión en racks y demás. O sea, es ilógico. Y es que todo el mundo está en ese pance. Y como comentario adicional, si son entusiastas y quieren saber un poquito más, yo perdí en un momento dado, en un hackathon de la NASA, que evidentemente, aquí paréntesis, el proyecto sé que puede mejorar muchísimo, lo hicimos en 2 días y el único que estuve ahí metiéndole programación y cosas, pues lamentablemente fui yo, pero competimos contra un modelo así plano, que se supone tenía que ayudar a personal que estuviera en la cabina de una nave espacial a poder saber qué hacer en caso de un accidente, una emergencia. Y nosotros hicimos un RAG y nos ganó una aplicación que estaba en WhatsApp para que estaba reentrenada con información de estrellas y se fueron a la NASA estos cuates en vez de una solución que aseguraba una metodología de trabajo para evitar alucinaciones. Y evidentemente, pues en una cabina espacial, ¿quién va a usar WhatsApp? Me da coraje, no porque diga, ay, ¿sabes qué? Yo te vi ganar. No, no tanto por eso, sino porque la gente no entiende las limitantes de estos modelos. Y hay miles de cursos y hay miles de desarrollos que están queriendo basarse en esto y pues no, o sea, la neta, así no funcionan las cosas. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Si quieren que ahonde más en algún tema de los que hablé, háganmelo saber. Compártanlo con gente que sepan que pueden estar cometiendo un error. Tengo un video por ahí acerca de los 10 errores más comunes en ciberseguridad utilizando modelos de lenguaje. Al menos 2 de ellos se solucionan con RAGs de forma directa y hay otros 2 más que se solucionan de manera indirecta. No he hablado de eso en detalle, perdónenme, pero es algo que podríamos indagar un poquito más si hace falta. Si quieren que explique un poco más del tema de la NASA, por ahí tengo un blog, sí, se los voy a dejar en la descripción para que lo quieran leer. Por ahí tengo experiencias utilizando este tipo de modelos. Si quieren que ahonde más, si quieren que hablemos de otro tema, háganmelo saber. Síganme en mis redes sociales. No olviden de darle like, suscribirse, lo usual. Me ayudaría muchísimo, ya que pues soy pequeño, sí, en canal, pero la verdad es que pues no es por nada, pero hay cosas bastante interesantes que se hablan en el canal. Hay cosas que les pueden acabar sirviendo, les pueden servir en la vida profesional y los van a demarcar, como estoy ahorita mencionándoles. Si quieren ser igual que la mayoría de las personas que ahorita están utilizando estos modelos, no pasa nada. Sigan a lo mejor otras personas, pero en este canal vamos a hablar temas serios, temas verdaderos, temas de cómo funciona la industria. Te vas a ahorrar dolores de cabeza. Te voy a dar no solamente consejos y opiniones, es literalmente lo que se usa en la industria
y obviamente voy a procurar y siempre darles fuentes donde puedan cotejar. No es lo que yo diga, sino cómo se está manejando en la industria. Entonces, síganme, me serviría muchísimo. Que pasen un excelente fin de semana, lo que sea que estén pasando en este momento. Cuídense mucho, bye bye.